Bienvenidos, comenzamos con la clase de Parashat Pikudei, última parashá del libro de Shemot, y es una parashá muy cortita, tiene algunas cosas repetidas, porque como vimos la parashá la semana pasada, Vayaquel, también de alguna forma repite mucho de lo que ya veníamos hablando, así que probablemente la charla no sea tan larga hoy. Porque esta peralla es un poco más corta. Eh, Vamos a arrancar del principio. Picudei, Pecudei. Dice, Ele Pecudei a Mishkan. Estas son las cuentas del Mishkan. Estas son las cuentas del Mishkan. Eh, Básicamente toda nuestra peralla habla de el Excel, la cuenta de lo que se donó y en qué se usó, etcétera. Moshe quería asegurarse de que todo lo que se había donado quede contabilizado, a dónde iba ese dinero, a dónde iban esas donaciones, y un poco de eso se trata la Perashat Pekudei. Pekudei quiere decir, por un lado, cuentas, número, y también quiere decir lifkod, orden, ¿sí? Cuando alguien manda una orden. Entonces, el Pekudei Mishkan, estas son las órdenes del Mishkan, y después dice, estos son los números del Mishkan, acá dice, este es el recuento del Mishkan, de los materiales. Mishkan Aedut, y repite la palabra Mishkan. Entonces nosotros tenemos acá al comienzo ya de la perashá, dos veces la palabra Mishkan, la palabra Mishkan repetida. Entonces Rashi sobre esto, el primer Rashi de la perashá, de hecho no es una perashá que tenga mucho Rashi, pero Rashi en esta primera palabra dice, ¿por qué está mencionado dos veces la palabra Mishkan? Pegadita, una al lado de la otra. Dice, en realidad acá hay un secreto, hay algo que nos quiere enseñar, que nos quiere transmitir, que dice, esto es un remes. La palabra remes ahora no me sale en castellano, es una clave, como un código, como algo oculto, ¿sí? Por sobre los dos Betamikdash que fueron destruidos, los dos Betamikdash que a lo largo de la historia después fueron destruidos. La Mikdash Nitmashken Bishne Hurbanim, que utiliza la palabra mashkon, que fue ocultado, guardado en las dos destrucciones del Mishkan. A mí me llama la atención el uso de la palabra por Rashi Mashkon. No es una palabra normal, o sea, no es una palabra que uno utilizaría por la destrucción de los templos. Uno diría los Bet Hamikdash que fueron destruidos, pero él elige la palabra Nitmashken, que también tiene un juego de palabras con la palabra Mishkan. Acá hay algo medio poético o de juego de palabras con lo que quiere decirnos Rashi. Y entonces dice que la palabra mashkon, que es como una hipoteca, ¿sí? Eh, Tiene una característica que no es que Dios destruyó el Mishkan, destruyó el templo y ya está. Acá te está diciendo, Dios tomó al templo, lo guardó, ¿sí? Como si fuera un mashkon, como si fuera una garantía. Y nosotros sabemos que cuáles son las leyes de garantía, las alajot de quien guarda una garantía para alguien, tiene que asegurarse de cuidar muy bien eso que le está guardando.
Entonces, básicamente acá, Rashi, en una pequeña línea, nos dice, el pueblo judío en realidad no perdió el templo. Simplemente Hashem le sacó el templo por un tiempo y lo guardó al templo y se lo va a entregar en el momento propicio. Ya Rashi nos trae una esperanza, si se quiere, o nos da una esperanza sobre la reconstrucción de los dos templos, de los dos Mishkan. Eh, ¿Cómo lo llama el Mishkan? Mishkan del testimonio, el santuario del testimonio, Mishkan Aedut, ¿sí? ¿Por qué es el Edut? Porque ¿qué habíamos dicho hasta ahora por lo que fue construido el Mishkan? Por el testimonio, para testimoniar de que Dios perdonó al pueblo por el pecado del Geta Egel, por el pecado del becerro de oro, y la Shekhinah, la presencia divina, ahora iba a morar entre ellos, entre ustedes. Eh, bueno, acá el tema de contar de los pudim, del conteo, como dijimos antes, tenía que ver con un tema de que Moshe quería que quede todo claro. Entonces acá el Midrash nos cuenta algo muy interesante. Empieza la cuenta, ¿sí? Dice, de acuerdo a la cuenta realizada por donde Moshe, los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Se acuerdan que habían dos encargados de la construcción? Betzalel y Oliab, que eran como los dos arquitectos, ellos responsables de tomar las donaciones de la gente y construir lo que había que construir. Y estos dos encargados, ¿sí? Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe. Y con él, Oliab, también hijo de Dan, diseñador textil y bordador, etc. Entonces, pusieron una persona ajena a ellos dos a hacer la contabilidad de lo que se entregó. Y empieza y se recuenta el oro. Todo el oro empleado para la construcción de la obra proveniente de las donaciones fue 29 kikar de oro. La palabra kikar significa 3.000 shekel, ¿sí? Un kikar era 3.000 shekel. 29 kikar y 730 shekel. ¿Cuánto es un shekel? Yo me tomé el trabajo de googlear cuánto era el peso de un shekel. Un shekel era aproximadamente 11 gramos actuales. Un shekel de plata bíblico era 11 gramos modernos. ¿Sí? O sea que 29 kikar, que un kikar era 3.000 shekel, ¿sí? Sería aproximadamente un kikar 30 kilos de plata. Cada kikar era aproximadamente 30 kilos de plata. 29 y 130, más o menos 1.000 kilos de plata. ¿Sí? A ver si me salen las cuentas bien o no. Vamos a hacer la cuenta. Tenemos, vamos a sacar la calculadora. Tenemos por un lado 29 por 3.000 por 11 gramos, que sería por 0,11 sería, creo, correctamente. 957 kilos de plata me da. Más 730 shekel aparte. Bueno, dice, perdón, esto era el oro. Casi perdón, 970 kilos de oro. Ahí va. 957 kilos. Casi Dele. una tonelada de oro había. Ahora, algo interesante. Todo el tema de Pudim era porque Moshe dijo, quiero dejar claro a dónde fue todo. Y acá te dice cuánto oro se juntó, pero no te dice a dónde fue el oro.
y el pasuk va directamente a hablar de la plata. Entonces, la plata proveniente de la comunidad, del censo de la comunidad, fue 100 kikar. 100 por 3.000 son 300.000 shekel, ¿sí? Y 1.775 shekel, esto nos daba un total de 301.775 shekel, ¿sí? ¿Se acuerdan cuánto era la donación que tenía que dar cada persona? Cada hombre mayor de 20 años. ¿Cuál era la diez por donación ciento obligatoria? 10%. ¿Quién se acuerda? Medio shekel. Medio shekel. No escucho a nadie. Se ve que Medio estoy Medio shekel. lejos o shekel. yo tengo algún problema con el diez por Medio micrófono. ciento shekel. Medio shekel. Medio shekel. A Medio shekel. ver. No se te 50.000. escucha, Eli. Estás muteado, no se te escucha. Medio shekel ponen acá. A ver ahora. Te escuchamos. Perfecto. Se ¿Me Ahora escucha. te escuchás? escucho yo también. Listo, ya está. Me saqué el auricular y escuchamos también a la audiencia. Medio shekel ahí alguien puso, ¿sí? Entonces, nos daba que el censo era por los 603.550 hombres, nos da justo la cuenta, ¿sí? Que cada uno donó medio shekel. ¿Y qué se hizo con esos 100 shekel? Con esos 100 kikar, se hicieron las 100 bases, un kikar por cada base. A ver, ¿cómo eran las bases de plata? Se ponía en la tierra una base hecha en fundición de plata, que esa base tenía como un hueco para calzar la viga del Mishkan que iba alrededor del Mishkan, y eso fue lo que hacían las bases del Mishkan. Y sobraban 1.775 shekel, ¿sí? Que dice, se hicieron los ganchos para los pilares, ¿sí? Con eso se enganchaban los pilares, los babim, como unos ganchitos, se ponían el pilar y con eso se enganchaban las telas o las cortinas o todas estas cosas. El Midrash cuenta algo interesante sobre esto de los ganchos, que dice que Moshe empezó a decir, bueno, se usó para las bases tantos kilos, y cuando llegó se dio cuenta que sobraba, digamos, plata, y no se acordó en qué iba. Dice que salió una voz celestial, y esa voz celestial dijo, ¿de dónde? Que fueron hechas para los ganchos de plata, que con eso engancharon las cosas. O sea, el Mirage nos cuenta que ayer mismo salió a contar esto. Bueno, ¿cuánto se donó de cobre? La donación de cobre fueron 70 kikar y 2.400 shekel. Y con esto se hizo, habíamos dicho que un kikar era, ya me olvidé, tendría que haberlo anotado, un kikar era 3.000, casi 30 kilos, claro, un kikar era más o menos 30 kilos, 70 kikar, dice, con esto se hicieron las bases para la entrada de la tienda del encuentro y el altar de cobre y la rejilla de cobre que tenía alrededor y todos los accesorios del altar. Recuerdan que el altar tenía y las bases del patio alrededor y las bases de la entrada del patio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del patio alrededor. Pero acá, si no me equivoco, nos falta algo. No lo menciona acá, pero no está mencionado. Nos falta algo de cobre. ¿Qué más se construyó con cobre? Ya venimos estudiando casi un mes esto. La pileta para lavarse las manos y los pies. Exactamente, no está mencionado acá. Exactamente, la pileta no está en la cuenta. El Kior no está mencionado acá. Y el Kior había sido también donado con cobre. Pero si no se acuerdan, el Kior fue donado con los espejos.
Yo acá no veo un comentario, una explicación sobre esto, pero puede ser, se me ocurre, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con que justamente el cobre que se usó para la pileta no entraba en la cuenta. Bueno, acá Rashi no comenta nada tampoco sobre esto, pero es interesante que en la cuenta cuando te dice cuántos kikar de cobre habían y las cosas para las que se usaron, no menciona la pileta, ¿sí? Probablemente sea por eso, porque la pileta ya fue mencionada que tuvo un origen específico que eran los espejos de cobre. Entonces, por eso quizás no lo menciona acá en el conteo. Entonces ya tenemos dos preguntas. Una pregunta es, ¿por qué no está mencionado el Kior? ¿Y por qué Moshe hace la cuenta y no te dice en qué se usó el oro? Nosotros sabemos en qué se usó el oro, ¿sí? Los 900 y pico de kilos de oro que se usaron. ¿En qué se usaron? ¿En qué se usaron el oro? A ver, alumnos. ¿La menora? Menorá, bien, una. ¿Qué más? Había más elementos aparte de la menorá. El El Ketore, arca, ¿Eh? el los Ketore, querubines. El El arca de la arca, alianza. probablemente el arca lo que más pesa, los querubín, la tapa del arca, el pequeño altar y el eje y la mesa de los panes. Ahí ya tenés 5 elementos que se usaron en el oro. ¿Sí? Hay una explicación por qué no se menciona acá el oro, que es que todavía no terminaron de confeccionar toda la ropa, y la ropa también incluía oro. Entonces todavía Moshe, cuando ya hizo la cuenta, pero todavía faltó. Entonces algunos explican que en realidad Moshe no explicitó en qué se usó el oro porque todavía quedaba un remanente del oro para ser usado, etc. Pero es una pregunta que muchos se hacen. Muchos se hacen esta pregunta. Si Pecudei es justamente, y vos decís, te voy a demostrar todo y lo más importante, lo más caro no se menciona, que era el oro. Jorge, vos tenías una pregunta, vamos, pregunten. Sí, yo estaba pensando que si en lo del cobre no se menciona lo de la pileta, porque en realidad los espejos habían sido utilizados, habíamos dicho, frente a un incumplimiento de que no tenían que tener más hijos en Israel. Sí, y Entonces el nosotros origen leímos la del semana cobre, pasada que Hashem dice, son lo más preciado para mí son esos espejos, ¿sí? Pero de todas formas la pregunta, ¿por qué cuando se hace la cuenta de las donaciones del cobre no incluye los espejos y no lo incluye en el peso que... O sea, acá yo te estoy diciendo, porque toda la gente trajo de todo. La gente trajo anillos, trajo joyas, trajo la chapa, trajo la moneda y fundieron todo, hicieron todo. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no menciona el Kior? Me llama la atención. La verdad es que cuando preparé la clase no noté esto cuando estudié. Y ahora que lo yo estamos pensé estudiando que me por surge ahí, la Bueno, pregunta. como es un pues, incumplimiento, si bien Hashem lo valora después, el origen es un incumplimiento. algo parecido, más que un incumplimiento, puede ser que nosotros acá estamos repitiendo las parashot, ¿no? En unas tenemos Sí. los modelos que nos mostró Hashem y en otro lo que hicimos nosotros como pueblo, Sí, que, bueno, coincide al 100%. Pero lo que le mostró Hashem a Moshe puede ser que no haya incluido la pileta. Y le está rindiendo cuentas a Hashem, vos me pediste esto. sí, no entendí. La Y pileta entonces, fue la pileta fue, no estaba en los planes originales cuando leímos las dos para allá hace 3 o 4 semanas atrás. sí estaba, claro que estaba. Estaba incluida. Seguro, sí. Sí. Es una parte elemental de las cosas que estaban en el patio. Y acá te dice todo lo que está en el patio, las bases alrededor del patio, te menciona todas las cosas que llevaban cobre, pero no menciona la pileta. No entiendo por qué, no importa, vamos a seguir adelante. Después en algún lado seguramente voy a encontrar una respuesta a esto. Pero si no, nos vamos a atorar acá. Después, paños de embalaje, dice, con la lana turquesa y lana púrpura y lana roja hicieron los paños al servicio del santuario. Y asimismo hicieron las vestimentas de Aarón.
de Sharet Bakodesh, Bet Bigdei HaKodesh, Asher Aarón. Las ropas de los Kohanim hicieron tal como Hashem ordenara a Moshe. El efod lo hizo de hilo de oro. Acá está el tema del oro, que todavía estaba haciendo uso del oro. Laminaron los lingotes de oro y los cortaron en filamentos para entretejerlo con la lana turquesa y la lana púrpura, lana roja y lino. ¿Sí? Trabajo de experto, de tejedor experto, obra de tejedor. Al efod le hicieron tiradores y los cosieron a ambos lados. Y el heshev, el cinturón que llevaba sobre el efod, que enaltecía la figura del sacerdote, era la misma pieza que el efod y estaba hecho de igual manera. Era un hilo de oro y 8 hilos de turquesa, de tejelet, que se entretejían entre sí. Y después habían las piedras preciosas. También la cuenta en qué fueron usadas las piedras preciosas. Si ustedes se acuerdan, en Perashá Trumá, que es la primera Perashá que hablamos de las donaciones, te trae el mismo orden. Primero el oro, después la plata, después el cobre, después las telas, después las piedras, ¿sí? Y acá, en el momento de hacer la cuenta, también te lo traen en el mismo orden. De las piedras para que se usaron, las 2 piedras de ónix que iban sobre el hombro del Cohen y después iban atrás, y también una piedra de ónix que iba a ir, que era la que colgaba los tiradores. Confección del Hoshen, el pectoral, que tenía las 12 piedras que habíamos estudiado. Acá va a ser exactamente el mismo conteo calcado de cómo fue la construcción del Hoshen. ¿Sí? El Hoshen era cuadrado y tenía un palmo por un palmo. ¿Sí? Un palmo es medio codo. Un codo es una más, es esto, que más o menos 50 centímetros, y un zeret es la mitad de eso, más o menos 25 centímetros cuadrados, ¿sí? Era lo que era el Hoshen Mishpat, y encastraron en él 4 líneas de piedras: Odem, rubí, esmeralda, topacio; segunda línea, rubí, zafiro y diamante; tercera fila, zafiro negro, cuarzo y amatista; cuarta fila, crisólito, piedra negra y jaspe. Y las piedras eran 12, tal como los nombres de los hijos de Israel. Cada una tenía grabado el nombre del sello, del nombre de las tribus de Israel, y para el joye le hicieron cadenas de oro también. Entonces, como algunas cosas de esto faltaba, estaba ahí el tema todavía del oro, quizá por eso es que no estaba mencionado al principio. El Meil, la sotana, hizo una sotana debajo del efod, debajo de este delantal, y también nos cuenta cosas que ya leímos, que abajo tenía campanitas de oro y tenía las granadas atadas. Leo de corrido porque casi que no hay rashis en esta sección, en esta parte es literalmente una enumeración de todo lo que había. Hicieron también las túnicas de hilo fino, ¿sí? De hilo fino en realidad es shesh, que es lino. Lino fino. Ah, sí, lino fino, dice. Acá. Y esas eran para todos los Kohanim. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las vestimentas de lino y las vestimentas de color turquesa? A ver los alumnos como después de... ¿Quién usaba las vestimentas de lino y quiénes usaban las vestimentas turquesa? Lino, La Kohanim. turquesa no la usaba Aarón. Claro, ahí está, turquesa, con oro, con todas esas especiales, era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. El Cohen Gadol tenía 4 vestimentas de oro, ¿sí? Que en realidad no eran de oro, pero tenían este hilo de oro. Tenían un hilo de oro y turquesa, y después las vestimentas comunes de lino blanco eran todos los sacerdotes. Y el Cohen Gadol tenía las 4 blancas y más las de oro. De hecho, el día más importante del año, Yom Kippur, que era el día del Las perdón, campanitas, las campanitas no son para Yom Kippur, que las usaba.
las campanitas, cuando entraba adentro a la parte más sagrada. ¿sí? Era para eso. El Cohen Gadol usaba las campanitas siempre. O sea que él Ah, usaba el mail, lo tenía siempre puesto cuando él hacía su servicio. Ahora, en Yom Kippur había partes del servicio que él las hacía con ropa de Cohen común. O sea que él se sacaba las ropas de oro y él solamente usaba la ropa blanca. Por eso también tenemos la costumbre de vestirnos de blanco. Una de las razones por las cuales nos vestimos de blanco en Yom Kippur es porque los Kohanim y el Kohen Gadol en Yom Kippur se sacaba sus ropas de oro, sus ropas finas, y solamente andaba con las túnicas blancas, con la ropa blanca, con las ropas de lino. ¿Sí? Es un motivo. Y después la construcción de la confección del tzitz, que era la vincha de oro, otra de las vestimentas de oro que tenía el Kohen Gadol. Entonces el Kohen Gadol tenía ocho vestimentas, cuatro de lino común, ¿sí? Que eran las que tenían todos los Kohanim, y cuatro que tenían oro. A pesar de que no eran oro puro, pero se llaman las ropas de oro, ¿sí? En las cuales tenés la vincha de oro, el pectoral, que era oro con piedras, la túnica que tenía era de color celeste turquesa con un hilo de oro en el entramado, o sea, un hilo de cada ocho era oro. eh, y me falta, y tenía también las campanitas de oro, y después tenía el delantal que se engarzaba acá con las piedras de la piedra Shoam, que era la piedra esta negra, que también tenía oro. Bueno, terminamos ya la cuenta de las cosas que se trajeron y ahora Moshe va a levantar el tabernáculo y dice que no había quien lo podía hacer, solamente él lo pudo hacer, solamente él pudo levantar el tabernáculo. Dice que no había una persona que pudiera levantar eso solo. Entonces Hashem le dijo, vos hacé de cuenta, vos hacé como si estarías, pero yo lo voy a poner de pie, yo voy a poner de pie el tabernáculo. Y ahí Moshe empezó a ordenar y la Torá nos cuenta todo. Voy a leerlo rápidamente, pero no me lo voy a saltear, para que vamos haciendo también, de alguna forma, culminando este proceso de estudio de toda la construcción de Mishkan y recordando cada una de las cosas que fuimos leyendo. Entonces le llevaron a Moshe el tabernáculo, ya terminaron el trabajo, la tienda y todos sus accesorios, sus ganchos y sus tablones, sus travesaños y sus columnas, sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tajash. ¿Se acuerdan el tajash? ¿De qué era el tajash? Era un animal desconocido, pero también era el que cubría todo, arriba de todo estaba el tajash. La cortina divisoria, el parojet, el arca del testimonio y sus travesaños, su cubierta, caporet, ¿sí? Vemos que el arca y la tapa del arca son dos cosas separadas. La mesa con todos sus utensilios, el pan de la presencia, la menorá pura de oro puro, sus luminarias. También la menorá y sus luminarias lo cuenta como dos cosas separadas, ¿sí? La menorá y después los vasitos donde iba la menorá, como algo separado. El altar de oro, el aceite de unción, el incienso de las especies, la cortina para la entrada de la tienda, el altar de cobre, la rejilla de cobre, sus travesaños y todos sus accesorios, y la pileta de cobre con su base. Acá vemos que sí la menciona la pileta. Las cortinas del patio con sus pilares, sus bases, la cortina para la puerta del patio y sus cuerdas y sus estacas y todos los elementos para el servicio del tabernáculo, para la tienda del encuentro, los paños de embalaje al servicio del santuario, las sagradas vestimentas del sacerdote Aarón y las vestimentas de sus hijos para oficiar. Tal como Hashem le ordenara a Moshe, así hicieron los israelitas todo el trabajo. Moshe verificó todo el trabajo y resulta que así como les ordenara Hashem, así tal cual lo hicieron los israelitas. Entonces Moshe los bendijo, les dio una brajá, les dio una bendición por haber hecho el trabajo como ellos, como le había dicho. ¿Cuál fue la brajá que les dio? Les dijo así, que la divina presencia descanse en el trabajo de vuestras manos,
que el carácter agradable de Hashem esté sobre nosotros. Esta bendición de Moshe es uno de los 11 salmos de la serie de salmos que comienza con Tefilale Moshe, un salmo de Moshe que arranca desde el salmo 90 en adelante. Dado que Moshe no participó en la construcción del tabernáculo, Hashem le dio el privilegio que él lo construya, que él lo levante. Pero en verdad ningún humano podría elegirlo debido al descomunal peso de sus materiales. Era muy pesado. Hashem le dijo, haz como que lo estás levantando y se va a elegir por sí solo. Por eso es que el tabernáculo, así como habíamos leído la semana pasada sobre Shabbat, que dice, te hace melajá, se hará el trabajo por ti. También acá, cuando dice que lo levantó Moshe, lo dice en forma, eh, lo dice en forma pasiva. Takim et Mishkan el Moed, y bueno, y ahí el día 1 de Nisan, ¿sí? Casi un año después del éxodo del año 2449, 1312 antes de la era común, Moshe levantó el tabernáculo. ¿Cuánto tiempo después de la orden del Mishkan? Casi 6 meses, porque el día de Yom Kippur recibieron la orden del Mishkan y finalmente fue levantado en este día. Después hay algo interesante que lo vamos a ver en Baikra, pero apenas ellos armaron el tabernáculo, todavía la Shejinah no estuvo presente y ahora vamos a seguir leyendo esto. Y ahí le dice a Moshe, Dios le dice a Moshe lo que él tiene que ir haciendo. Bahí Bayom Rishon fue el primer día, Beshaná Shenit del segundo año, ¿sí? De la salida de Egipto, porque el primer año, el primer mes de Nisan fue el primer año el que salieron, y ya en el segundo año armaron el tabernáculo. Moshe levantó el tabernáculo, colocó. Acá está el Vayaquem, que dice, porque yo estaba leyendo la orden de Hashem, y acá dice cuando en la práctica lo construyó, un detalle sutil, ¿sí? En vez de decir que lo hizo, dice Vayaquem, y se alzó el tabernáculo, lo que leímos recién. O sea, no es que él lo alzó, sino que el tabernáculo se alzó por sí mismo. Vaitene Tadanabi y puso todas las bases y lo hizo él solo, Moshe, la construcción. Luego tomó el testimonio dentro del arca. ¿Qué era el testimonio? Las tablas, y ahí guardó las tablas dentro del arca, insertó los travesaños en el arca para transportarla, que eran las vigas, los palos, los badim que iban a poder llevar el arca por el desierto, y llevó el arca dentro del tabernáculo, emplazó la cortina divisoria, el parojet, ¿sí? Y acomodó sobre ella los panes ante Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Ubicó la menorá dentro de la tienda del encuentro, frente a la mesa y al lado sur del tabernáculo, y encendió las luminarias ante Hashem como Hashem le ordenara a Moshe. Moshe enciende la menorá. Uno preguntará, ¿acaso no lo tiene que hacer el Cohen Gadol? Moshe no era Cohen. Pero de todas formas, la primera vez que se encendió la menorá lo hizo Moshe. La realidad es que el Aarón lo que tenía la obligación era preparar la menorá, pero vemos acá que un no Cohen, una persona que no es Cohen, podía prender la menorá. No había una prohibición de que un no Cohen la encienda. Y también quemó el incienso sobre él quemó incienso, tal como Hashem le ordenara a Moshe. ¿Sí? El primer servicio de inauguración no lo hizo Aarón, lo hizo Moshe. Hizo el incienso, inauguró todo, y prendió la menorá, luego emplazó la cortina en la entrada del tabernáculo, ubicó el altar de los sacrificios en el patio y ofreció también en él un olá, hizo el primer sacrificio tal como ayer lo ordenara Moshe, hizo un sacrificio de Mijá, ubicó la pileta entre la tienda del encuentro y el altar, y de ella Aarón y sus hijos se lavarían manos y pies. Cuando iba a la tienda de encuentro, cuando se acercaba al altar, debía lavarse tal como ayer lo ordenara Moshe, e instaló el patio alrededor del tabernáculo del altar y emplazó la cortina de la entrada del patio, y así Moshe completó el trabajo. Punto, hasta acá.
La nube de gloria, con esto terminamos la perashá, la nube de gloria cubrió la tienda del encuentro, que era el Ohel Moed, y la gloria de Hashem colmó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar a la tienda de reunión porque la nube era tan intensa y estaba reposando sobre ella, y la gloria de Hashem colmaba el tabernáculo. Cuando la nube se levantaba sobre el tabernáculo, los israelitas sabían que podían reiniciar la marcha. En todos los tramos de su viaje por el desierto, mientras la nube no se elevaba y no reiniciaba la marcha hasta que la nube se elevaba. Pues la nube de Hashem estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego por la noche, a la vista de toda la casa de Israel, y así fue en todas sus paradas. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Terminamos Perashat Pekudei, terminamos Sefer Shemot. Fuerte, ya vamos 2 libros de la Torá terminados, y con esto mucha fuerza para seguir adelante. Acá hay algo interesante para cerrar esta perashá. Y después vamos a abrir preguntas, comentarios, charla y todo lo que quieran. ¿Qué tiene que ver esta última parte con lo que venimos hablando, con los viajes y con la nube, etcétera? La nube representaba a Shem, representaba la divinidad. Y la divinidad estaba presente en el altar, estaba el altar ahí. A veces era tan intenso esa presencia que ni siquiera Moshe podía entrar a lo del Moed. Cuando la nube se iba, se elevaba, tenían que avanzar. Cuando la nube se va, es cuando la presencia de Hashem no está clara, no está revelada, está oculta. Hashem se oculta. Nuestra relación con Hashem en la vida en general es una relación de ocultamiento y revelación. A veces se revela, a veces se oculta. El Mishkan justamente representa la revelación de la divinidad, que Dios esté presente. Lo más interesante acá, lo más llamativo que es, que cuando Hashem se ocultaba, la nube se alejaba, tenían que avanzar. Y cuando la nube se asentaba, tenían que frenar. A lo largo de todos sus viajes. Entonces, en la vida de la persona, uno tiene que avanzar en la vida, tiene que seguir adelante y tenés que avanzar. Tu viaje en la vida es tu viaje para llegar a dónde? A la tierra de Israel. Tu viaje espiritual, personal de cada uno de nosotros para encontrarnos con nuestro objetivo en la vida. Llegar a la tierra de Israel significa a la salvación personal, global, general de cada uno, de todo el pueblo en general, pero tiene que ver con encontrar el objetivo espiritual de cada uno. Y a nosotros nos gustaría que ir de la mano de Hashem. De hecho, vamos de la mano de Hashem. Hashem nos guía. Pero a veces hay momentos de oscuridad, momentos de ocultamiento, donde yo no encuentro dónde está Hashem. No lo veo. Se ocultó. La nube se fue. ¿Qué te dice cuando la nube se iba? Ahí tenían que avanzar. Tenés que seguir avanzando. Y esto para mí es fuertísimo, esta lección, digamos. ¿Por qué? Porque uno piensa, la gente te pregunta, yo me pregunto a mí mismo, pero muchas veces me escriben, me preguntan, ¿cómo yo sé cuál es el camino que Hashem quiere para mí? ¿Cómo sé dónde tengo que...? Y uno necesita, espera la guía de Hashem, la guía del Rebbe, la guía de un Rab, la guía de un maestro, la guía de la Torah en cada paso. Pero hay momentos que hay ocultamiento, que hay oscuridad, y no veo por dónde viene el camino. ¿Cuál es la respuesta? Seguí adelante. Seguí avanzando. Seguí. No pierdas, no bajes los brazos. Seguí viajando. Vas a llegar a la tierra de Israel. A ciegas. Seguí a ciegas. A pesar de que no veas a Hashem alrededor tuyo. No veas la nube. Y después vas a tener una señal de que hay que asentarse acá. Pero mejor más seguir cuando ellos avanzaban era cuando no,
parece casi contradictorio. De todas formas, dice que los guiaba la nube, los guiaba la luz, pero el mensaje de que se separaba justamente en el momento de los viajes es como que se alejaba la presencia divina del Mishkan, y ahí es cuando ellos avanzaban. También me da la lección de que a veces para crecer en la vida, para avanzar, para superarte, necesitas ese momento de ocultamiento divino. En el sentido que necesitas ese momento de oscuridad, de crisis, de desafío, de que tenés que romper algo. Mientras hay luz, no hay desafío. No se le exige nada a la persona. Hashem te va guiando de la mano. Ahora, cuando está oscuro, no lo veo a Hashem, ahí es donde yo tengo que demostrar y avanzar. ¿Sí? Así, con este mensaje cierro la perashá, y vamos a permitir